¿Quieres saber qué es lo que de verdad te frena para ganar en un solo mes lo que normalmente te costaría un año entero de esfuerzo? Te lo digo de una vez, no es el gobierno, no es la economía, y de plano, no es tu jefe. El verdadero obstáculo eres tú, o, mejor dicho, la imagen que tienes de ti mismo, la persona que crees ser. Sé que puede sonar absurdo. ¿Cómo es posible que algo tan subjetivo como lo que piensas de ti mismo pueda dictar cuánto dinero tienes en el banco? Pero eso es precisamente lo que determina si vas a prosperar o si seguirás dando vueltas en el mismo lugar. Quiero que imagines por un momento que lo que te detiene no es la falta de tiempo, ni la falta de oportunidades, sino algo mucho más sutil, algo que opera en silencio día tras día y que moldea cuánto crees merecer. La mayoría de la gente le echa ganas, se esfuerza y se dedica, pero cada mes terminan exactamente donde empezaron. Creen que el problema es su chamba, su sueldo, el país, la crisis, pero el verdadero freno está en cómo se ven a sí mismos. Y esa es la parte más peligrosa, porque nadie nos enseña a mirar hacia adentro y a entender el poder que nuestra propia reflexión tiene sobre nuestro destino. Desde que estamos chavos, la sociedad nos programa con frases como «El dinero no compra la felicidad, hay que sudar la gota gorda para salir adelante». Eso no es para gente como nosotros. Estas ideas se arraigan en nuestro subconsciente, empezando a dictar los límites de lo que creemos posible. Y el subconsciente no debate, no argumenta, simplemente acepta lo que le repites con emoción. Así que, si crees que la lana es difícil de conseguir, así será. Si sientes que nunca vas a salir de apuros, el universo simplemente te lo confirma, porque el mundo externo no es la causa, es el espejo. Todo lo que ves afuera es simplemente un fiel reflejo de lo que mantienes vivo dentro de ti. Por eso tanta gente vive atrapada en un ciclo invisible. Trabajan todo el mes, reciben su cheque, pagan las cuentas y el dinero se esfuma. Mes tras mes es la misma historia. ¿Te has dado cuenta de cómo parece que hay un tope que no puedes romper por más que te esfuerces? Ese tope no está en el mercado ni en la economía. Está en tu propio condicionamiento mental. Es como un termostato financiero interno. Regula tu vida para mantener el nivel de comodidad que crees que mereces. Si ganas más, pero sigues viéndote limitado, tu subconsciente encontrará la forma de regresarte al patrón anterior. Un gasto inesperado, una deuda, un error, cualquier imprevisto. Y eso no es mala suerte, es coherencia energética. La mente siempre ajustará la realidad para que se alinee con lo que crees que es verdad. Yo sé esto porque viví ese mismo ciclo. Por años me esforcé, pero no avanzaba. Cambié de chamba, pero el resultado siempre era el mismo. Trabajé más duro, pero sentía que la lana se me iba como agua entre los dedos. Y un día me di cuenta, lo que intentaba cambiar eran los síntomas, no la causa. La causa estaba en lo que yo creía que era posible para mí. Me veía de clase media, limitado, sin mucho talento. Y eso fue exactamente lo que manifesté, todos los días sin darme cuenta. ¿Nunca te has preguntado por qué, cuando alguien empieza a prosperar, rápidamente surgen pensamientos que sabotean? ¿Esto durará? Creo que es demasiado bueno para ser cierto. Estos pensamientos son defensas del viejo yo, tratando de proteger lo que ya conoce. La mente le teme a lo nuevo, aunque lo nuevo signifique libertad. Y mientras no veas esto, seguirás repitiendo la misma historia, esfuerzo sin progreso. Mira, el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración, y esa vibración nace de cómo te sientes contigo mismo. Si dentro de ti todavía vive la idea de que es difícil prosperar, de que el éxito es para otros, el universo no tiene más remedio que confirmarte eso. Por eso digo, puedes cambiar de chamba, puedes cambiar de ciudad, incluso puedes cambiar de pareja, pero si no cambias lo que traes dentro, todo se va a repetir con nuevas formas, pero la misma esencia. Lo que define tu límite no es cuánto sabes, es cuánto crees que mereces. ¿Cuántas veces has tenido una buena idea, un proyecto prometedor y no lo terminaste? ¿Cuántas veces empezaste algo con mucho entusiasmo,
solo para perder el impulso después? Eso no es flojera. Es el subconsciente empujándote de vuelta a la zona conocida. Es como una liga. Avanzas, pero está atada al pasado, y si no cortas esa atadura, te jala de nuevo. El primer paso es reconocer el ciclo. Cuando entiendes que lo que se repite en tu vida es solo un reflejo de la imagen que tienes de ti mismo, empiezas a ganar el poder para cambiar. Es como prender un foco en un cuarto oscuro. Por fin ves qué es lo que te mantiene atrapado. Y cuando te das cuenta de que el problema nunca fue la lana en sí, sino tu relación con ella, todo empieza a moverse. A partir de ese momento, ya no se trata de trabajar más duro o de andar persiguiendo cosas. Se trata de reconstruirte desde adentro. Se trata de limpiar el espejo a través del cual ves el mundo, porque mientras tu visión esté distorsionada, tus resultados también lo estarán. Es sencillo, pero no es fácil, porque requiere el valor de mirar hacia adentro, de confrontar creencias que has cargado por décadas, muchas veces heredadas de tu familia, la escuela y la gente que te rodea. Pero cuando haces eso, cuando decides cambiar cómo te ves a ti mismo, el ciclo se rompe. Y lo que antes parecía imposible empieza a suceder de forma natural. Oportunidades que parecían invisibles comienzan a aparecer. La gente correcta surge, y lo que antes era una lucha se transforma en un flujo, porque la abundancia siempre ha estado ahí. Solo estaba esperando que te sintieras lo suficientemente digno para recibirla. Así que piensa, ¿cuántos ciclos has estado repitiendo? ¿Cuántas veces has regresado al mismo punto solo con diferentes personajes? La respuesta no está afuera, está dentro de ti. Todo comienza y termina con la imagen que tienes de ti mismo. Y hasta que eso no cambie, ningún resultado cambiará de verdad. Recuerdo vívidamente el olor a humo mezclado con el frío de la madrugada. Estaba en el departamento de bomberos de Toronto, cansado, cubierto de hollín y con una sensación molesta que me carcomía, que estaba desperdiciando mi vida. No tenía perspectiva ni ambición y, para ser honesto, creía que ese sería mi destino. Trabajar duro, ganar poco y solo esperar que la vida mejorara por sí sola. Pero nada cambia hasta que nosotros cambiamos. Y en aquel entonces no tenía ni idea de lo profundamente cierto que era eso. Fue durante ese periodo que un hombre llamado Raymond Douglas Stamford me entregó un libro que lo cambiaría todo. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. En ese momento no tenía idea del impacto que tendrían esas páginas. Era solo un bombero común y corriente, con poca preparación y un historial de fracasos. Pero algo de ese título me intrigó. Piense y hágase rico. Parecía demasiado simple, casi tonto. Y sin embargo había algo ahí que me atraía. Empecé a leer. Página tras página, comencé a entender algo que nadie me había enseñado, que mi mundo exterior era solo un reflejo de mi mundo interior. Mientras leía, empecé a darme cuenta de cuánto me había condenado a vivir en pequeño. Me decía a mí mismo que no tenía suficiente preparación, que la gente como yo no había nacido para ser rica. Y, como un eco, la vida solo repetía lo que yo creía. Con cada cuenta atrasada, cada oportunidad perdida, el universo parecía responderme: así es, Bob, tú no naciste para esto. Pero lo que Hill me enseñó fue que el universo no me estaba castigando, simplemente estaba obedeciendo. Nunca olvidaré la noche en que terminé el libro. Cerré las páginas, me senté en la orilla de la cama y pensé: ¿y si el problema nunca fue el mundo? ¿Y si el problema siempre fui yo? Esa pregunta fue como una llave girando en mi mente. La mañana siguiente, tomé la decisión que lo cambió todo. Dejé el departamento de bomberos. No porque tuviera otro trabajo esperándome, ni porque tuviera un plan detallado. Simplemente supe, con cada célula de mi cuerpo, que quedarme ahí sería la muerte lenta de mis sueños. Fue entonces cuando puse mi primer negocio, una pequeña empresa de limpieza. No tenía dinero ni experiencia, y si alguien me hubiera preguntado qué estaba haciendo, habría respondido: yo tampoco sé, pero lo que sí tenía era algo nuevo, un enfoque diferente.
Empecé a actuar como si el éxito fuera inevitable. Cada cliente que atendía lo veía como una oportunidad para probarme a mí mismo que podía hacer más. Y lo más impresionante es que el universo empezó a responder. Al finalizar el primer año, para mi propia sorpresa, había facturado más de 100,000 pesos. 100,000 pesos. Para un hombre que, apenas unos meses antes, apenas podía pagar las cuentas, parecía un milagro. Pero aprendí que no era un milagro. Era la consecuencia de un cambio interno. Había dejado de pensar como empleado y empecé a pensar como un creador. Y este cambio de percepción abrió puertas que siempre habían estado ahí. Simplemente yo no las había visto. Me di cuenta de que la lana, el éxito, la libertad, nada de eso está allá afuera. Todo está aquí, dentro de la mente. La diferencia entre el fracaso y la prosperidad es simplemente el nivel de conciencia. Y esa conciencia solo cambia cuando decides que estás listo para algo más grande. Cuando por fin entendí esto, empecé a ver patrones en todo. Gente con talentos increíbles fracasando, mientras otros, con menos capacidad aparente, prosperaban. ¿Por qué? Porque unos creían y otros dudaban. Y la creencia siempre le gana a la lógica. En aquel entonces, no podía explicarlo en términos científicos, pero hoy sé que la mente subconsciente no distingue entre la realidad y la imaginación. Lo que aceptas emocionalmente como verdad, lo transforma en resultados. Y durante ese periodo, me negué a pensar en pequeño. Veía mi empresa crecer, veía a clientes recomendándome, veía la prosperidad fluyendo, incluso cuando las circunstancias sugerían lo contrario. Me mantuve firme en esa visión. Poco a poco el mundo físico empezó a acomodarse. Desde ese momento, todo dio un giro. Empecé a estudiar, a aprender sobre la mente, la energía, las leyes universales. Y me di cuenta de algo que muy poca gente entiende de verdad. Tu vida no cambia cuando trabajas más duro, cambia cuando piensas diferente. No necesitaba suerte, necesitaba una decisión. Hoy, viendo hacia atrás, me doy cuenta de que el momento en que agarré ese libro fue el parteaguas de mi existencia. Me mostró que no era el mundo el que me limitaba, era yo mismo. Y esto es lo que quiero que entiendas. Podrías estar a solo una decisión de la vida que siempre has querido. Una decisión de creer un poquito más en ti, de cambiar la forma en que te ves, de actuar sin garantías, pero con fe. Porque el mundo no responde a lo que deseas, sino a lo que decides ser. Y cuando cambias tu enfoque de la supervivencia a la creación, cuando decides que eres digno de lo que sueñas, el universo conspira para confirmar esta nueva verdad. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Y eso es exactamente lo que te puede pasar a ti, si tienes el valor de dar el mismo paso. El dinero es un espejo fiel de lo que crees merecer. No tiene moralidad, no tiene voluntad propia, no es bueno ni malo. Simplemente obedece a la vibración que emites sobre ti mismo. Y la verdad es que la mayoría de la gente no tiene un problema financiero, tiene un problema de identidad. Por eso digo que cada uno de nosotros posee un termostato financiero invisible. Así como un termostato regula la temperatura de una habitación, tu mente regula el nivel de prosperidad que eres capaz de mantener. Piénsalo. Si la temperatura ambiente baja, el termostato activa el calentador para mantener el equilibrio. Y si sube demasiado, el sistema trabaja automáticamente para enfriar el ambiente y regresarlo a su punto establecido. Así es exactamente como opera tu subconsciente con el dinero. Si tienes un patrón interno de escasez, no importa cuánto esfuerzo hagas o cuánto dinero ganes, tu subconsciente creará situaciones, decisiones y comportamientos para regresarte al nivel que considera normal. Por eso tanta gente gana un premio, recibe una herencia o cierra un negocio lucrativo y meses después se encuentra otra vez endeudada. Pudieron haber cambiado su condición financiera, pero no cambiaron su identidad. Siguieron vibrando en la frecuencia de la escasez y el universo solo restauró la coherencia con lo que ellos creían que era verdad. No es mala suerte, es consistencia. El subconsciente exige congruencia entre lo que sientes
y lo que experimentas. Y si no te sientes merecedor de la abundancia, esta simplemente se disuelve de tus manos. Puedes observar este mismo fenómeno en otras áreas de la vida. Piensa en alguien que sigue una dieta estricta, baja de peso y luego, poco tiempo después, lo recupera. Esto pasa porque el cuerpo cambió, pero la mente sigue aferrada a la imagen vieja. La persona se ve a sí misma con sobrepeso y el subconsciente trabajará incesantemente para restaurar esa autoimagen. Con el dinero es exactamente lo mismo. Puede que temporalmente aumentes tus ingresos, pero si tu yo interno sigue programado para la escasez, esa nueva realidad será insostenible. Durante muchos años, yo mismo experimenté esta fluctuación. Ganaba más, lo perdía todo, volvía a ganar, volvía a perder. Hasta que me di cuenta de que el problema no era el dinero, era mi termostato. Me veía como un hombre de orígenes humildes, alguien que debía conformarse con poco. Y el universo, obediente, entregó exactamente lo que pedí, no con palabras, sino con vibración. Todo empezó a cambiar en el momento en que entendí que no necesitaba arreglarlo de afuera, sino reprogramarlo de adentro. Esta reprogramación no pasa de la noche a la mañana, porque requiere autoconciencia y repetición. Necesitas observar cómo reaccionas al dinero, qué sientes cuando lo recibes, qué sientes cuando lo gastas, qué sientes cuando ves a alguien prosperar. La mayoría de la gente reacciona con miedo, culpa o envidia, y estos sentimientos revelan su configuración interna. Cada vez que sientes que no eres suficiente, el subconsciente lo registra como una orden, y el resultado siempre será proporcional a la creencia dominante. Recuerdo a un hombre que se me acercó después de una conferencia. Había recibido un bono inesperado en el trabajo, algo así como $50,000, y en menos de 6 meses ya había rebasado el límite de su tarjeta de crédito y estaba endeudado. No podía explicar qué había pasado. Lo miré y le dije, no perdiste el dinero, solo regresaste a tu punto de equilibrio. Eso lo dejó impactado, pero semanas después entendió. Se había sentido tan incómodo poseyendo más que sus amigos y familia que inconscientemente encontró la forma de deshacerse del exceso. Y eso es lo que hace el subconsciente. No tolera inconsistencias con la autoimagen. Hay un estudio fascinante sobre esto, realizado por la Universidad de Yale, donde se analizó a un grupo de personas durante un periodo de aumento repentino de ingresos. Los investigadores descubrieron que la mayoría de ellos alteraron inconscientemente sus hábitos de gasto para regresar a su nivel financiero anterior. Incluso con más dinero, gastaron de forma desordenada o tomaron riesgos innecesarios, solo para volver a su zona de confort mental. La ciencia llama a esto homeostasis psicológica. Yo lo llamo el termostato de la mente. Pero la buena noticia es que este termostato se puede ajustar. Cuando empiezas a cambiar la imagen que tienes de ti mismo, tu nivel financiero comienza a expandirse de forma natural. Dejas de sabotear oportunidades, dejas de sentirte culpable por prosperar y empiezas a actuar con la facilidad natural de alguien que sabe que se lo merece. Yo experimenté esto cuando empecé a verme como próspero, no como alguien tratando de escapar de la pobreza. El dinero empezó a fluir sin esfuerzo. Ya no necesitaba perseguirlo porque empezó a reconocerme. Piensa en cómo te comportas cuando recibes más de lo habitual. ¿Te sientes en paz o inmediatamente piensas, esto no va a durar? La respuesta a esa pregunta revela tu configuración actual. La verdadera libertad financiera empieza cuando tu termostato interno está ajustado a la abundancia, porque la mente no te permitirá mantener nada que contradiga la imagen que tienes de ti mismo. El secreto es entender que el dinero no cambia quién eres, simplemente lo amplifica. Si te sientes inseguro, amplifica la inseguridad. Si te sientes merecedor, amplifica el poder de la creación. Por lo tanto, antes de desear ganar más, debes convertirte en el tipo de persona que sabe cómo mantener la abundancia. Ajusta tu termostato, eleva tu autoimagen y verás cómo el universo se reacomoda para confirmar esta nueva realidad. Porque el dinero siempre gravitará alrededor de la identidad que elijas mantener.
Lo que transforma una idea en realidad no es el deseo, es el sentimiento que le pones detrás. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que basta con repetir afirmaciones positivas o visualizar un escenario bonito, cuando en realidad lo que crea el cambio es la emoción que acompaña a esas imágenes. No atraes lo que quieres, atraes lo que sientes que es verdad. Y este es el punto donde la imaginación se convierte en el instrumento de transformación más poderoso que existe. Cuando empecé a estudiar el poder de la mente, me di cuenta de que la diferencia entre los que sueñan y los que logran no está en el talento, sino en la profundidad emocional con la que cada persona se conecta con su propio sueño. Si solo piensas en prosperidad pero sientes miedo y duda, la vibración dominante es el miedo, y eso es lo que el universo te devolverá. Pero si sientes gratitud, confianza y plenitud, como si ya estuvieras viviendo en prosperidad, esa emoción crea una frecuencia compatible con el éxito. La ciencia moderna lo prueba. Estudios sobre neuroplasticidad realizados en Harvard demuestran que el cerebro no distingue una experiencia real de una experiencia intensamente vivida en la imaginación. Cuando visualizas con emoción, el cerebro activa las mismas redes neuronales que cuando estás viviendo esa experiencia de verdad. En otras palabras, para la mente es real. Empecé a usar esto en mi propia vida. Cada mañana, antes de salir para el trabajo, me sentaba en silencio, cerraba los ojos e imaginaba cómo sería mi día perfecto. Me veía entrando a lugares sofisticados, conversando con gente influyente, cerrando negocios lucrativos, y al principio parecía un juego. El contraste entre la realidad que vivía y la que imaginaba era enorme, pero lo hice de todos modos. Me involucré emocionalmente con cada escena. Sentí la alegría, la confianza, la libertad. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. Noté que mi postura era diferente, mi voz sonaba con más convicción y la gente me respondía de otra forma. Yo había cambiado internamente y el mundo simplemente se estaba poniendo al día. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has imaginado fracasando incluso antes de empezar? ¿Cuántas veces has visualizado el peor escenario, sentido miedo, ansiedad y luego visto cómo sucedía casi exactamente como lo imaginaste? Esto no es una coincidencia. Es el mismo mecanismo en acción, solo que al servicio de lo negativo. La diferencia es que ahora puedes usar esta habilidad de forma consciente para crear lo que deseas. Cuando te conectas emocionalmente con el éxito, tu cuerpo y tu energía empiezan a alinearse con él. Hablas diferente, actúas diferente, y el universo reconoce esta nueva vibración. No es un ejercicio mecánico, es una experiencia viva. Necesitas sumergirte. No basta con ver la imagen mental, necesitas sentirla. Siente el olor del lugar, el sonido de la gente a tu alrededor, el peso de la satisfacción en tu pecho. Esto es lo que le comunica al subconsciente que la nueva realidad es verdad, y el subconsciente, que no distingue entre lo real y lo imaginado, empieza a trabajar para manifestarlo. Atrae circunstancias, ideas, personas y oportunidades que vibran en la misma frecuencia. Siempre digo que la imaginación es el ensayo de la realidad. Todo lo que experimentas nace primero dentro de ti. Tu casa, tu coche, tu negocio, tus viajes, tus relaciones. Todo empieza como una imagen cargada de emoción. Por eso, nunca he subestimado el poder de la visualización. Hubo un momento en mi vida en que empecé a imaginarme viajando por el mundo, enseñando sobre la prosperidad y ayudando a la gente a expandir sus vidas. En ese entonces, aún estaba lejos de lograrlo, pero la sensación era tan auténtica que, para mí, ya era una realidad. Y con el tiempo, el mundo físico simplemente se alineó con esa vibración. Empezaron a llegar invitaciones de la nada. Gente de países que nunca había visitado traducía mi contenido, y lo imposible se volvió algo natural. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no necesitas esperar el escenario perfecto para sentirte próspero o próspera. Al contrario, necesitas sentirte próspero o próspera para crear el escenario perfecto. Es una inversión poderosa. El mundo responde a la vibración que emanas, no a las palabras que dices.
y esa vibración está definida por la emoción dominante que cultivas. Por eso, todos y cada uno de los días, aunque todo parezca igual, es crucial conectar con la sensación de abundancia. Siente gratitud por lo que ya tienes y entusiasmo por lo que viene en camino. La emoción es el combustible de la creación. El pensamiento es el mapa, pero el sentimiento es el motor. Es lo que impulsa lo invisible hacia tu realidad. Cuando imaginas algo y lo sientes como si ya fuera real, tu mente subconsciente empieza a aceptarlo como un hecho y comienza a arreglar las circunstancias necesarias para que se materialice. A partir de ese momento, ya no es cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Y cuanto más profunda sea tu conexión emocional, más rápido se manifiesta el resultado. La verdadera magia radica en darte cuenta de que la imaginación no es un escape de la realidad, sino la herramienta con la que la construyes. Todo lo que existe hoy en el mundo material primero existió como una imagen y una emoción en la mente de alguien. Por lo tanto, tu capacidad de sentir es tu poder más valioso, porque es a través del sentimiento que le comunicas al universo lo que es real para ti. Y el universo, sin chistar, simplemente responde, que así sea. Hay una profunda diferencia entre desear que la vida cambie y decidir que va a cambiar. El deseo es emocionalmente inestable. Depende de las circunstancias, las condiciones y el estado de ánimo. La decisión es definitiva, no requiere permiso. Cuando entendí esto, me di cuenta de que la transformación comienza en el momento en que eliges, con convicción, cambiar la frecuencia en la que estás vibrando. Y para que este cambio suceda de forma concreta, es necesario crear un nuevo hábito mental. Por eso, siempre propongo un reto de 30 días. 30 días podrían parecer poco, pero si se usan con intensidad y presencia, son suficientes para alterar la estructura emocional que sostiene tu realidad. Durante este periodo, todas las mañanas, antes que nada, cierra los ojos, respira hondo y repite con emoción: estoy tan feliz y agradecido o agradecida ahora, porque el dinero llega a mí en cantidades crecientes, de múltiples fuentes, de forma continua. Estas palabras no son un hechizo, son un programa. Y como toda programación, el secreto no radica en repetirlas mecánicamente, sino en asociarlas con una emoción vibrante. La emoción es el código que el subconsciente entiende. Necesitas sentir la verdad detrás de las palabras. Necesitas ver mentalmente cómo llega el dinero, fluyen los recursos, surgen las oportunidades, como si todo ya estuviera sucediendo. Al principio, tu mente racional se va a resistir. Te dirá que es una tontería, que nada está cambiando, pero ahí es precisamente donde el proceso empieza a funcionar, porque el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que se imagina con intensidad. Cuando repites algo con emoción y constancia, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales, y estas conexiones empiezan a dictar nuevos comportamientos, nuevas percepciones y, por ende, nuevos resultados. Es ciencia. Estudios de la Universidad de Stanford demuestran que el cerebro humano es plástico. Se remodela a sí mismo según lo que repites con intensidad emocional. Y cuando repites gratitud, prosperidad y abundancia, literalmente estás moldeando a un nuevo tú. Yo hice este ejercicio cuando todavía vivía en escasez. No tenía dinero ahorrado. Las deudas me rodeaban, pero todas las mañanas me sentaba y hacía el ejercicio. A veces, la voz me temblaba, porque se sentía como una mentira. Decía, estoy tan feliz y agradecido o agradecida ahora, y muy en el fondo, una parte de mí quería reír o llorar, pero persistí. Cerraba los ojos y veía la vida que deseaba. Sentía el alivio de pagar todo con facilidad, la alegría de ayudar a otras personas, el confort de vivir en paz financiera. Veía cada detalle y, poco a poco, empecé a sentir que no era un sueño, sino un destino. Después de unas cuantas semanas, las cosas empezaron a cambiar. Pequeñas oportunidades empezaron a surgir. Un nuevo cliente, una invitación inesperada, un negocio que antes parecía imposible, empezó a desarrollarse de forma natural. Y entendí que no era casualidad.
El ejercicio estaba realineando mi vibración. Había dejado de ser alguien que perseguía el dinero y me había convertido en alguien que permitía que llegara. Porque cuando vibras en escasez, el universo entiende que necesitas seguir buscando. Pero cuando vibras en abundancia, entiende que ya lo posees y el flujo se manifiesta. El secreto es la constancia. Haz el ejercicio todos los días, sin falta. La repetición crea familiaridad y el subconsciente solo acepta como verdad aquello que le es familiar. Por eso necesitas persistir hasta que la nueva creencia se vuelva una segunda naturaleza. Al principio se sentirá como un esfuerzo, luego se convertirá en placer y de repente notarás que te despiertas diferente, que el miedo empieza a disiparse, que una sensación de tranquilidad comienza a reemplazar la ansiedad. Esta es la señal de que el nuevo patrón se está instalando. Durante estos 30 días, observa también cómo hablas del dinero. La mayoría de la gente se queja sin darse cuenta. Dicen, todo está carísimo, mi sueldo nunca me alcanza, ya no puedo con tantas cuentas. Cada una de estas frases refuerza el patrón de escasez. Reemplázalas con afirmaciones de abundancia. Di, el dinero está fluyendo. Siempre encuentro oportunidades. Atraigo prosperidad de formas inesperadas. Esto no es autoengaño, es una reeducación mental. Es enseñarle a tu cerebro una nueva forma de percibir la realidad. Sé que mucha gente duda. Piensan que las palabras no cambian nada. Pero eso es porque nunca han sostenido una afirmación con emoción el tiempo suficiente para ver el resultado. Cuando declaras algo con convicción, el universo se mueve para confirmarlo. Y cuando haces esto durante 30 días consecutivos, la vibración de toda tu vida se eleva. Empiezas a notar coincidencias, encuentros, situaciones que parecen demasiado alineadas para ser pura casualidad. No es magia, es sincronicidad. Piensa esto, si durante años has alimentado pensamientos de miedo, deuda y limitación, es natural que tu subconsciente se haya moldeado a esa frecuencia. Así que ahora vas a hacer lo opuesto. Lo alimentarás con prosperidad, confianza y gratitud, hasta que esto se convierta en tu nueva naturaleza. Y una vez que la vibración cambia, el mundo exterior inevitablemente lo sigue. No subestimes el poder de 30 días. 30 días son suficientes para cambiar un patrón mental. 30 días de enfoque son suficientes para iniciar una nueva vida. Haz el ejercicio todos los días, aunque dudes, aunque te parezca una tontería, aunque el escenario aún no haya cambiado, porque va a cambiar. Al principio, sutilmente, luego, con intensidad. Lo importante es que mantengas la fe y el sentimiento. La vida responde precisamente a la vibración que sostienes. Si empiezas tu día vibrando gratitud y prosperidad, el universo te lo va a reflejar. Y cuando menos te lo esperes, te darás cuenta de que esos 30 días se convirtieron en el inicio de una nueva etapa. Una en la que el dinero fluye de forma natural, las oportunidades surgen con sincronicidad y la abundancia deja de ser un sueño lejano para convertirse en tu estado natural del ser. A estas alturas, muchas personas ya están empezando a sentir algo diferente dentro de sí mismas. Un despertar suave, una intuición de que lo que estoy diciendo tiene sentido, que quizás la vida realmente puede cambiar de adentro hacia afuera. Y es precisamente en este punto donde la mayoría duda, porque cuando la mente empieza a percibir que algo está cambiando, el viejo yo intenta resistirse, susurra, ¿esto es real? ¿Vale la pena seguir? ¿Funcionará para mí? Es natural. La transformación siempre empieza con incomodidad. Es una señal de que la vieja identidad está siendo desafiada. Pero la verdad es que nada se solidifica hasta que decides mantenerte firme, incluso cuando aún no ves resultados. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Respira hondo, mira dentro de ti y date cuenta de cuánto resuena este contenido con tu historia. Y si estás sintiendo que este mensaje toca algo profundo dentro de ti, si en algún momento de este video pensaste, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, entonces haz una pausa por un instante y sé parte activa de esto. Suscríbete ahora y dale
me gusta. No solo por mí, sino por ti, porque este gesto representa una decisión, y las decisiones tienen poder. Es como decirle al universo, estoy listo o lista para el siguiente nivel. Es un acto simbólico, sí, pero cada símbolo lleva energía, y el simple hecho de declarar tu compromiso con tu propio crecimiento abre espacio para lo nuevo. Aprendí esto de la forma más intensa posible. Cuando empecé a estudiar y aplicar estos principios, hubo momentos en los que dudé. A veces me sentía solo o sola. Parecía que nadie a mi alrededor entendía lo que intentaba hacer. Mientras yo hablaba de la vibración, la mentalidad y la energía, la gente a mi alrededor nomás hablaba de las deudas, los problemas y la economía. Y me di cuenta de que si de verdad quería darle un giro a mi vida, tenía que conectar con la gente que vibraba en la misma sintonía. Así que me puse las pilas. Leí, escribí, repetí y lo más importante, actué. Con cada decisión consciente, por chiquita que pareciera, reafirmaba mi nuevo yo. Y entre más lo hacía, más me respondía el universo. Cuando de verdad te comprometes, algo se mueve en tu energía. Es como si el mundo a tu alrededor empezara a cachar tu intención. Las oportunidades empiezan a llegar a ti, y lo que antes veías lejos se empieza a acercar solito. Esto sucede porque cada acción física es un espejo de una decisión espiritual. Al darle me gusta, al suscribirte, estás diciendo, elijo seguir por aquí, elijo crecer, elijo la abundancia. Y ese es el mero principio de todo. La transformación que buscas no llega de la noche a la mañana. Se va armando con una secuencia de pequeños actos conscientes, y este bien podría ser el primero. Cuando te abres a involucrarte, interactuar y conectar con ideas que te suben la frecuencia, tu subconsciente empieza a entender que esta es la nueva realidad, y poco a poco, eso se manifiesta por fuera. Por eso siempre insisto, cada decisión, por insignificante que parezca, carga una energía vibracional enorme. En este punto, te toca decidir entre solo escuchar o ya empezar a actuar. Porque el conocimiento sin acción se vuelve pura frustración. ¿Te has dado cuenta de cuánta gente acumula información de crecimiento personal, lee libros, ve videos, pero sigue atorada en el mismo lugar? Es porque confunden el saber con el hacer. Saber es algo intelectual, hacer es vibracional. Es en el momento que actúas cuando la energía se empieza a mover. Y eso es justo lo que quiero que pase ahora. Que sientas esta vibración, que sientas esa cosquillita interna de seguir con este proceso, porque a partir de aquí, el contenido se pone aún más profundo. Las siguientes ideas no son solo conceptos, son llaves maestras capaces de despertar el potencial que tienes dormido. Y por eso es tan importante que sigas. Ya diste pasos bien importantes, reconociste patrones, entendiste el poder del subconsciente, cachaste la influencia de la autoimagen y hasta aprendiste a reprogramar tu mente a través de las emociones. Ahora es momento de consolidar todo eso. Este es el momento para decirle sí a un nuevo ciclo. Dale me gusta, suscríbete y date chance de seguir en este camino. No porque sea un ritual de internet, sino porque simboliza tu sí a la transformación. Es tu primer acto público de compromiso hacia una vida más abundante, y el universo le entra a la claridad. Cada vez que decides alinearte con algo chido, le estás mandando un mensaje vibracional a la vida, y el universo, sin fallar, te regresa esa vibración en forma de oportunidades, encuentros, señales y prosperidad. Así que, si te está llamando la atención, actúa ya. Así es como empieza el cambio, con una decisión sencilla, pero de esas que salen del corazón, porque todo lo que es real nace primero en la intención. Y cuando tu intención está clarísima, todo el mundo se reacomoda para que suceda. Cada vez que te decides a cambiar, algo adentro de ti se empieza a mover. Es como si una parte vieja de ti, ya acostumbrada a sobrevivir en las mismas condiciones, se sintiera amenazada. Intenta protegerte, pero lo hace de la peor forma posible, despertándote el miedo, la duda y la inseguridad. Esta es la batalla invisible
entre tu yo de antes y tu yo nuevo. Y casi nadie habla de esto. La gente cree que cuando empiezan a hacer algo diferente y les da miedo, es una señal para que paren. Pero es todo lo contrario. El miedo es la prueba de que estás cruzando la raya de tu identidad de antes. Tu yo de antes va a intentar convencerte de que es mejor echarse para atrás. Te dirá que es peligroso, que no estás listo, que te vas a exponer, que te vas a frustrar. Y si no estás consciente, le vas a creer a esas voces. Vas a pensar que es tu instinto tratando de protegerte, cuando en realidad es puro condicionamiento tuyo queriendo sobrevivir. Porque el ego, esa cosa mental que se basa en experiencias pasadas, le tiene miedo a lo desconocido. No sabe qué hay más allá de lo que ya conoce. Aunque lo que conoce le sea incómodo, prefiere sufrir lo que ya sabe a una libertad incierta. ¿Cuántas veces has empezado un proyecto con un chorro de ganas y, a los pocos días, sentiste que la energía se te bajó? ¿Cuántas veces te ha salido una oportunidad y en vez de sentirte emocionado, sentiste un nudo en el estómago? Esa sensación de, a lo mejor esto no es para mí. Ese es tu yo de antes, tratando de mantener el control. Es el mecanismo de defensa de la mente diciendo, aguas, esto es nuevo, esto es diferente. Pero es justo ahí donde sucede la transformación, en el terreno de lo nuevo. La mayoría de la gente confunde la resistencia con un fracaso. Dicen, quise cambiar, pero algo dentro de mí me jala para atrás. Ese algo es tu patrón emocional, que busca mantener la coherencia con tu imagen de antes. Es como si tu subconsciente dijera, siempre hemos sido así, y ser diferente es peligroso. Por eso crea distracciones, excusas, pretextos y hasta pequeñas crisis para que tires la toalla. Te empieza a dar sueño cuando deberías estar actuando. Empiezas a pensar que tienes que esperar el momento indicado. Te empiezas a convencer de que ahora no es el momento. Pero el momento indicado no llega solo. Solo aparece después de que te decides a actuar, incluso con miedo. He pasado por esto muchísimas veces. Cuando dejé mi chamba en el cuerpo de bomberos, no tenía ninguna garantía. Me acuerdo de la voz del miedo que me gritaba por dentro. ¿Qué tal si sale mal? ¿Qué tal si te arrepientes? ¿Qué tal si es un error? Pero había una voz más calladita, más profunda que me decía, confía. Y esa fue la voz a la que le hice caso. Fue difícil, porque el miedo se siente bien real, se manifiesta en el cuerpo. Se te acelera el corazón, se te hace un nudo en la panza, te sudan las manos. Pero el miedo no es una alarma de peligro, es nomás una señal de que algo nuevo está llegando. La ciencia le llama a esto disonancia cognitiva, cuando el cerebro entra en conflicto entre lo que ya conoce y lo que desea. El cuerpo reacciona como si estuviera en peligro porque para él el cambio es sinónimo de incertidumbre. Pero, la neta, es solo un proceso de adaptación. Si te resistes, el patrón viejo gana. Si persistes, el patrón nuevo se va asentando. Es como ir caminando por un pasillo oscuro hacia una puerta que tiene luz. Al principio no ves nada, te andas tropezando, dudas. Pero si le sigues, la luz se empieza a hacer más grande y el miedo pierde su fuerza. La diferencia entre los que la arman y los que se rajan está justo en este momento de tensión. La mayoría se echa para atrás porque cree que la incomodidad es una señal de que algo anda mal. Pero los que le entienden al rollo saben que la incomodidad es el precio de la evolución. Es el cuerpo que se está desamarrando de memorias emocionales que lo amarran al pasado. Cuando le sigues, aunque estés temblando, aunque se te acelere el corazón, estás literalmente reprogramando tu mente. Con cada paso, el subconsciente va cachando que lo nuevo es seguro y el miedo se empieza a deshacer. Me acuerdo de una chava a la que asesoré, que tenía un chorro de potencial y una idea de negocio buenísima. Empezó con todo el power, con un montón de energía, pero en cuanto se le presentó el primer obstáculo, todo se le vino abajo. Me dijo, Bob, creo que esto es una señal de que no es para mí. La vi a los ojos y le contesté, no, esto es una señal de que es justo para ti. Es tu yo de antes queriendo sobrevivir. Se quedó callada un rato y luego le cayó el 20. Regresó al proyecto
le entró a la incomodidad, y meses después su empresa ya estaba rifando. El miedo seguía apareciendo, pero ya no era el que mandaba. Esto es lo que tienes que entender. El miedo no se va a ir antes de que actúes. Se va porque actúas. El valor no es que no tengas miedo. Es la decisión de seguirle a pesar del miedo. Y cada vez que actúas, tu mente empieza a cachar que sí se puede, que no hay bronca, que es de a de veras. El yo de antes se va callando poco a poco y el yo nuevo empieza a tomar las riendas. Así que cuando te entren las dudas, cuando sientas ganas de parar, acuérdate, no es el universo poniéndote a prueba. Eres tú liberándote de lo que ya no te sirve. La resistencia es el último guardián antes de que te expandas. Tu yo de antes grita porque sabe que ya va a perder el control, y si te mantienes, se desvanece. Y lo que aparece en su lugar es tu verdadera versión, libre, abundante y totalmente alineada con la vida que siempre has querido. Nunca se me va a olvidar la historia de una chava que fue a uno de mis seminarios. Era panadera y por años le costó un buen mantener su changarrito. Hacía pasteles riquísimos, tenía un talento de verdad, pero siempre se quedaba atorada en el mismo lugar. Cuando por fin le cayó una oportunidad de oro, un contrato con una cadena de cafeterías grandota, pasó algo que nadie esperaba. El día de la junta, nomás no se apareció, ni hubo imprevistos ni se accidentó. Simplemente no fue. Cuando hablamos después, se veía bien apenada y me dijo, empecé a pensar que se iban a dar cuenta de que no daba el ancho. Esa frase me retumbó en la cabeza porque yo sabía perfecto lo que sentía, y chance tú también. ¿Cuántas veces se te ha presentado una oportunidad y por miedo a no poder, tú solito te la echaste a perder? ¿Cuántas veces le has dicho que no a una oportunidad porque creíste que todavía no estabas listo? Esta es una de las formas más sutiles de autosabotaje y de las que más destruyen, porque no se te aparece como un enemigo de afuera. Se disfraza de prudencia, de humildad, de que tienes los pies en la tierra. Pero en el fondo, es ese sentimiento de no valer que actúa en silencio. Y ese es uno de los venenos mentales más grandes que hay. Te paraliza, aunque no duela visiblemente. Esta chava me contó que mientras se estaba alistando para la junta, se empezó a imaginar a la gente viéndola y pensando, esta no es de aquí. Así que decidió no ir, para ahorrarse la vergüenza de que la descubrieran. Lo que no se daba cuenta es que nadie la estaba juzgando. Era solo el reflejo de las creencias que ella misma cultivaba. El mundo de afuera siempre es un espejo de lo que sientes por dentro. Y mientras no te veas a ti mismo como alguien valioso, el universo no puede demostrarte lo contrario. He visto esto pasar con empresarios, artistas, profesionales brillantes y hasta con gente con muchísimo éxito. Crecen, prosperan y cuando alcanzan un nuevo nivel, empiezan a autosabotearse. Gastan de más, toman decisiones impulsivas o simplemente se paralizan, porque el subconsciente grita, esto es demasiado para ti, y entonces, casi sin darse cuenta, empiezan a crear circunstancias que los regresan a donde se sienten seguros. Esto no es falta de capacidad, es falta de permiso interno. Lo que pocos entienden es que el sentimiento de no ser digno no viene de la realidad, sino de la niñez, de comparaciones, críticas y las limitaciones que nos enseñaron a aceptar. Desde chicos, oímos frases como no es de buena educación querer tanto. Las cosas buenas no son para nosotros. Uno debe conformarse con lo que tiene. Y con los años, estas ideas se convierten en programas mentales que regulan cuánto nos permitimos recibir. Por eso, aunque el universo ofrezca abundancia, mucha gente la rechaza, a veces de forma sutil, al retrasar una respuesta a una oportunidad, al dudar de un cumplido o al rechazar ayuda. Son pequeñas actitudes que, combinadas, forman una barrera invisible entre tú y el éxito. La panadera de mi historia no perdió el contrato por falta de competencia. Lo perdió porque, muy en el fondo, todavía se veía a sí misma como alguien insignificante. Y mientras no cambiara esa autopercepción, nada externo podría sostener un nuevo nivel de prosperidad. Esto es lo que yo llamo la ley de coherencia.
La mente subconsciente exige alineación entre lo que crees ser y lo que experimentas. Cuando hay un conflicto, la realidad siempre se ajusta al patrón interno. Y es curioso observar cómo este sentimiento se disfraza de virtud. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, no quiero presumir, o prefiero no soñar en grande para no frustrarme? Estas son frases comunes, pero esconden miedo y culpa. El miedo a brillar, el miedo a ser visto, el miedo a no ser aceptado. Pero la verdad es que la verdadera humildad no es disminuirse. Es reconocer el poder que existe dentro de ti y usarlo para servir al mundo. Cuando niegas tu potencial, no estás siendo modesto. Estás siendo un ingrato con la inteligencia que te creó. Recuerdo un periodo en mi vida en el que experimenté exactamente esto. Después de lograr el éxito en mis primeros negocios, empecé a sentir una extraña culpa. Era como si no tuviera derecho a prosperar cuando tanta gente a mi alrededor seguía batallando. Y esta culpa empezó a hundirme. Durante un tiempo, mis ingresos bajaron, mi energía disminuyó, hasta que un día me di cuenta. No estaba ayudando a nadie al disminuirme. Al contrario, inspiré a muchas más personas cuando viví en abundancia que cuando viví en escasez. La prosperidad no es egoísmo, es expansión. Cuando prosperas, abres el camino para que otros prosperen también. La panadera finalmente lo entendió. Después de un tiempo, trabajó en sus creencias. Se perdonó por sentirse pequeña y empezó a verse como capaz y merecedora. Meses después, recibió una nueva invitación de otra empresa, incluso más grande. Esta vez fue. Y el contrato no solo se cerró, sino que transformó por completo su negocio. Me escribió después diciendo, el contrato fue increíble, pero lo que realmente cambió fue cómo me veo a mí misma. Y eso era exactamente lo que quería que entendiera. Porque al final, no es el éxito lo que te hace valioso, es el sentimiento de valía lo que atrae el éxito. Mientras creas que necesitas demostrar tu valía, seguirás atrayendo situaciones que exijan pruebas. Pero cuando entiendes que ya eres suficiente, el universo finalmente puede entregarte lo que siempre ha estado disponible para ti. El mundo no recompensa a quienes se esconden, recompensa a quienes se permiten ser vistos. Y desde el momento en que crees que eres digno, todo cambia. Tu perspectiva cambia, tu actitud cambia, las oportunidades cambian. La vida responde con precisión a la autoimagen que tienes. Así que, si te reconociste en esta historia, si en algún momento también sentiste miedo de ser descubierto como inadecuado, recuerda, nadie te está juzgando, solo están reflejando la visión que tienes de ti mismo. Y la buena noticia es que esta visión puede recrearse por completo. Todo lo que se necesita es un nuevo acto de conciencia, una nueva decisión, un nuevo sentimiento. Cuando te ves a ti mismo como valioso, el universo lo confirma. Cuando te ves a ti mismo como limitado, el universo también lo confirma. Eres tú quien elige qué verdad quieres vivir. Hay un ejemplo que siempre me ha impactado profundamente porque ilustra claramente el poder y el peligro de la autoimagen. Es la historia de Mike Tyson, un hombre que, por un breve momento, encarnó la fuerza misma, la disciplina misma y la grandeza misma, y sin embargo, lo perdió todo. Cuando el joven Mike fue descubierto por el legendario entrenador Cus D'Amato, era solo un niño perdido, marcado por la violencia callejera y una niñez llena de rechazo y carencias. Cus no solo vio a un boxeador prometedor, vio un espíritu que necesitaba ser reconstruido, y eso fue lo que hizo. Cus entrenó a Tyson no solo física, sino mental y emocionalmente. Le enseñó a visualizar la victoria, a verse a sí mismo como un campeón incluso antes de subir al ring. Durante ese periodo, Tyson creyó. Se veía invencible, enfocado, disciplinado. La identidad de un campeón fue cuidadosamente cultivada dentro de él, y el resultado fue inevitable. Se convirtió en el boxeador más joven de la historia en ganar el título mundial de peso pesado. El mundo entero vio a un campeón, pero lo más importante, él se veía a sí mismo como un campeón. Y mientras esa visión se mantuvo firme, su realidad reflejó éxito,
gloria y dominio absoluto. Pero cuando Cus falleció, los cimientos internos empezaron a desmoronarse. Sin el mentor que sostenía su nueva imagen, el viejo Mike, el niño herido, inseguro e inestable, resurgió. A partir de entonces, su vida se desmoronó como un castillo de arena. Las victorias se convirtieron en derrotas, la disciplina cedió ante la impulsividad y el éxito se transformó rápidamente en autodestrucción. El hombre que alguna vez fue la cara del triunfo se convirtió en un símbolo de excesos y tragedias personales. El talento no desapareció. La fuerza física seguía ahí, pero la imagen interna que sostenía todo se había hecho pedazos. Y sin esa imagen, todo lo demás se vino abajo. Esta historia me hizo entender algo que pocas personas se dan cuenta. No es lo que logras lo que cambia tu vida, es lo que crees ser lo que sostiene tus logros. Puedes ganar dinero, estatus, poder, pero si en el fondo sigues viéndote como limitado, indigno o insignificante, el subconsciente trabajará para restablecer el equilibrio con esa autoimagen. Es la ley de la coherencia mental. La mente necesita congruencia entre la creencia y la experiencia, y cuando hay un conflicto, elige preservar la creencia. Tyson no perdió por falta de talento, perdió porque su termostato interno todavía estaba ajustado a la identidad de un niño lleno de miedo y enojo. La nueva realidad era demasiado grande para que su antiguo yo la sostuviera. No sabía cómo ser el hombre que el mundo decía que era. Y este es el punto donde tanta gente falla, no porque sean incapaces de lograr el éxito, sino porque no se sienten preparados para vivirlo. El éxito sin una base emocional es como un edificio sin cimientos. Impresiona por fuera, pero se derrumba por dentro. He visto esto pasar incontables veces. Gente que se esforzó durante años para prosperar, y cuando finalmente lo lograron, inconscientemente empezaron a sabotear su propio crecimiento. Algunos pierden todo por decisiones impulsivas, otros se enferman, otros simplemente pierden el interés, porque muy adentro algo dice, este no soy yo. Y por eso insisto tanto en reconstruir la autoimagen. No puedes solo cambiar las circunstancias, necesitas cambiar quién eres emocionalmente capaz de sostenerlas. El mismo patrón se repite en diferentes niveles. A un empleado lo ascienden, pero sigue viéndose como el subordinado que alguna vez fue. Un emprendedor expande su negocio, pero sigue pensando como alguien pequeño. Un artista empieza a tener éxito, pero teme el juicio y se siente como un impostor. Y así, aún rodeados de nuevas oportunidades, siguen viviendo los mismos dramas internos. Porque la mente no aceptará un papel que contradiga el guión que tiene memorizado. Cuando Tyson perdió a su mentor, perdió más que solo un entrenador. Perdió el espejo que reflejaba su mejor yo. Y sin ese reflejo, el viejo programa volvió a funcionar. El niño herido recuperó el control. El poder que una vez fue fuerza se transformó en destrucción. Y eso es exactamente lo que sucede cuando logras algo sin estar emocionalmente preparado para recibirlo. La energía que te elevó empieza a trabajar en tu contra. El verdadero éxito se sostiene por la identidad, no por las circunstancias. Y esto aplica para cualquiera. Puedes atraer una fortuna, pero solo la conservarás si tu subconsciente cree que eres digno de ella. Puedes experimentar un amor extraordinario, pero solo lo mantendrás si crees que mereces ser amado. Puedes construir un imperio, pero solo lo sostendrás si crees que eres el tipo de persona que vive en armonía con la prosperidad. Todo lo que manifiestas necesita tener una base emocional correspondiente dentro de ti. De lo contrario, la vida encuentra una forma de equilibrarlo. La historia de Mike Tyson no es solo sobre un boxeador, es sobre todos nosotros. Cada uno de nosotros lleva dentro un viejo yo que se resiste a la expansión y busca mantenernos atrapados en nuestra zona de confort, y un nuevo yo que anhela la libertad de expresar nuestro verdadero potencial. La batalla entre estos dos define el destino de cualquiera. Tyson conquistó el mundo, pero perdió la batalla interna, y el precio de ignorar el poder de la autoimagen es siempre el mismo, un regreso inevitable al punto de partida. Pero aquí hay una lección profunda.
El mismo poder que lo destruyó podría haberlo elevado aún más si hubiera sido impulsado por la identidad correcta. Porque el talento sin conciencia es puro instinto, pero el talento con conciencia es propósito. El secreto es hacer el trabajo interno antes, durante y después del éxito. Fortalecer la mente, elevar la creencia y alinear el sentimiento con la visión. Así, cuando el éxito llega, no te asusta, te reconoce. Y por eso digo, el éxito no te transforma, simplemente amplifica quien ya eres. Si hay equilibrio, confianza y amor dentro de ti, los expandirá. Pero si hay miedo, inseguridad y culpa, multiplicará esas emociones hasta que ya no puedas soportarlas. Por lo tanto, la verdadera victoria no es lo que sucede externamente, es lo que sucede dentro, porque al final no es el mundo el que determina cuánto creces, sino cuánto crees que eres capaz de convertirte en el tipo de persona que está a la altura de lo que deseas. Hay un concepto que cambia por completo cómo ves tu vida: la energía de la frecuencia emocional. Todo lo que deseas ya existe en una cierta frecuencia vibratoria y solo necesitas alinearte con ella para que la conexión suceda. Es como una radio. Todas las estaciones están al aire, pero solo escuchas la que sintonizas. El problema es que la mayoría de la gente intenta atraer prosperidad mientras vibra escasez, intenta atraer amor mientras vibra miedo, intenta atraer salud mientras vibra preocupación. Y eso es imposible. No puedes recibir algo que no está en armonía con lo que sientes. Lo que determina la frecuencia que emites no es lo que dices, sino lo que sientes más profunda y constantemente. La emoción es el lenguaje del subconsciente, y es a través de la emoción que te comunicas con el universo. Puedes afirmar todos los días, soy rico, pero si en el fondo sientes miedo de no poder pagar tus cuentas, la vibración predominante será el miedo, no la riqueza. Es como intentar escuchar música en la estación equivocada. El sonido nunca se oye claro. Por lo tanto, el secreto no es solo repetir frases positivas, sino aprender a sentir su verdad como si ya fueran reales. Aprendí esto dolorosamente cuando comencé mi primer negocio de limpieza. Me decía a mí mismo que prosperaría, que mi empresa sería un éxito, pero muy dentro aún había un eco de duda. Tenía miedo de fracasar, de ser ridiculizado, de darle la razón a la gente que decía que no era lo suficientemente bueno. Y mientras esa vibración persistió, todo parecía estancado. Los clientes se atrasaban, el equipo se descomponía, y yo sentía que el universo me estaba poniendo a prueba. Pero el universo nunca pone a prueba, simplemente refleja. Yo estaba vibrando incertidumbre, y la vida me devolvía situaciones inciertas. Fue entonces cuando empecé a practicar algo que cambió por completo el rumbo de mi historia. Cada mañana, antes de salir a trabajar, cerraba los ojos e imaginaba la sensación de abundancia como si ya fuera una realidad. Me veía con las cuentas pagadas, los clientes satisfechos, el negocio creciendo. Pero lo más importante no era la imagen, era la emoción. Me permitía sentir gratitud y seguridad como si ya lo tuviera todo. Al principio se sintió extraño, pero con el tiempo, mi cuerpo comenzó a adaptarse a esta nueva vibración. Y como un imán, las cosas empezaron a ocurrir. Surgieron oportunidades que parecían imposibles, y en un año ya había ganado más de $100,000. La ciencia explica este proceso claramente. Investigaciones de neurociencia muestran que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que se imagina intensamente. Cuando sientes una emoción profundamente, tu sistema nervioso la registra como una experiencia auténtica, y si esta experiencia se repite con frecuencia, el subconsciente empieza a tratarla como un nuevo punto de referencia. Así es como alteras tu vibración, no intentando cambiar el mundo externo, sino cambiando la química de tu cuerpo a través de la emoción. La mayoría de la gente vive atrapada en un ciclo de repetición porque reacciona constantemente a las circunstancias. Dicen, cuando tenga dinero me sentiré seguro, cuando encuentre a alguien me sentiré amado, cuando mi trabajo mejore me sentiré feliz. Pero es al revés. Primero te sientes seguro
y luego el dinero llega. Primero te sientes amado y luego aparecen las personas correctas. Primero te sientes feliz y luego el trabajo florece. El sentimiento es la causa, la realidad es el efecto. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen atraer la buena fortuna todo el tiempo? No tienen más oportunidades que otros, simplemente están más alineados con la frecuencia de lo que desean. Mientras unos vibran escasez, ellos vibran gratitud. Y la gratitud es una de las vibraciones más poderosas que existen, porque le comunica al universo que ya posees lo que deseas. Y el universo responde multiplicando lo que reconoces. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. No cambias tu vibración a la prisa. La prisa es el miedo disfrazado. Cuando dices, necesito que esto pase pronto, estás vibrando escasez. Le estás declarando al universo que todavía no crees. Y el universo solo entiende de energía, no de palabras. Por lo tanto, cuando sientas ansiedad, detente y respira. Regresa al momento presente. Trae a tu mente la imagen de lo que deseas y por unos cuantos segundos, siéntelo como si ya fuera tuyo. Haz esto varias veces al día. Al principio, se sentirá insignificante, pero con el tiempo, esta sensación se volverá natural, y lo que es natural es lo que el subconsciente acepta como verdad. Me gusta proponer un pequeño desafío. Por los próximos 7 días, elige una meta sencilla y practica su vibración correspondiente todos los días. Si quieres prosperidad, siéntete en paz con el dinero. Si quieres amor, siéntete valioso y querido. Si quieres salud, siéntete fuerte y lleno de vitalidad. Y observa lo que sucede. No esperes resultados inmediatos, solo mantén la vibración. El universo responde a la consistencia, no a la intensidad fugaz. Hubo un periodo en el que yo mismo puse esto a prueba. Estaba a punto de dar una conferencia ante miles de personas y el miedo empezó a invadirme. Me encontraba pensando, ¿y si me quedo en blanco? ¿Y si se me olvida todo? Así que cerré los ojos y empecé a sentir la emoción opuesta. Me imaginé confiado, conectado, inspirando a esas personas. Permití que esa sensación creciera hasta que dominó todo mi cuerpo. Cuando subí al escenario, ya no era el miedo el que controlaba, era la vibración de la confianza. Y esa fue una de las conferencias más transformadoras de mi vida. Todo lo que buscas ya está vibrando en alguna frecuencia. No necesitas forzar, apresurar o rogar. Solo necesitas aprender a sintonizar. Porque el universo no te entrega lo que quieres, te entrega lo que eres. Y cuando te vuelves emocionalmente compatible con lo que deseas, lo que antes parecía lejano, empieza a acercarse naturalmente. La vida se ajusta a tu vibración, y lo que antes requería esfuerzo, ahora fluye sin esfuerzo. Esta es la verdadera alquimia interna, transformar la emoción en realidad. Y cuando dominas esto, un mes es más que suficiente para transformar tu vida por completo. ¿Alguna vez has notado que una vez que la mente despierta, es imposible volver a ser el mismo? Algo dentro de ti cambia para siempre. Y desde ese punto, cada pensamiento, cada elección y cada emoción empieza a llevar una nueva conciencia. Lo que antes parecía imposible comienza a sentirse natural. Es en este momento que la transformación se solidifica, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Y si este contenido tocó algo dentro de ti, si en algún momento de este video sentiste que te habló directamente al alma, entonces compártelo. Mándaselo a alguien especial, alguien que tal vez necesite escuchar exactamente esto ahora mismo. Podría ser un amigo, un familiar, alguien que sabes que tiene un potencial enorme, pero que aún no cree lo suficiente en sí mismo. A veces, un solo mensaje puede encender una llama que cambia toda una vida. Estoy profundamente agradecido de que estés aquí, por dedicar tu tiempo, tu atención y tu energía a algo que eleva tu vibración y contribuye a tu crecimiento. Sigue aplicando lo que has aprendido. Sigue observando los cambios sutiles que empiezan a manifestarse. Porque con cada día que pasa, con cada pensamiento y cada emoción alineada, estás creando una nueva realidad.
Gracias por permitirme ser parte de este camino contigo. Y recuerda, el siguiente paso siempre es el más importante. Así que nos vemos en el próximo video, porque la expansión no termina aquí, apenas está comenzando.